Hola, yo soy Bionda y el día de hoy vamos a conocer un poco más del proceso terapéutico del FAP y de algunas técnicas de moldeamiento de la conducta. Bueno, principalmente saber que esta terapia no existe en sí un paso a paso a seguir, ¿no? Esta terapia en sí se adapta al cliente, pero sí tiene etapas generales que nos pueden ayudar a comprender el proceso. Sabemos que la terapia del FAP es si se crea un espacio seguro y protegido donde el cliente puede revivir sus problemas y también experimentar los cambios. En sí es donde el consultorio se da como que un microcosmos de la vida real y lo que ocurre ahí es lo que va a ocurrir afuera, pero un ambiente en donde se pueda observar, se pueda reforzar y se pueda cambiar las conductas. Entonces, en esta situación, el terapeuta siempre debe estar atento a muchos detalles, como por ejemplo las palabras, los gestos, los silencios, el tono de voz, las miradas, ¿no? En sí se crea en la etapa, principalmente se da el inicio, donde el cliente llega con sus problemas y los expresa, ¿no? Te pueden decir todos los problemas que tienen. Después el terapeuta escucha, observa, comienza a identificar sus patrones repetitivos. En sí, en esta terapia es muy importante el vínculo que crea el terapeuta con el cliente, la confianza que tiene el cliente con el terapeuta, ¿no? La intimidad y donde es muy importante que ese paciente se sienta acompañado. Bueno, también pasamos a la segunda etapa donde se da la conceptualización del caso. En esta etapa, el terapeuta hace un análisis funcional donde se pregunta qué dispara la conducta, qué antecedentes tiene, qué las mantiene, sus consecuencias, qué función cumple, si es alguna evitación, búsqueda, aprobación, regulación, ese el qué. Y se diseña un esquema del caso que orienta las intervenciones. Luego se da una fase intermedia que se podría decir que es el corazón de la terapia, donde se evoca estos problemas, las problemáticas por qué está yendo a sesión. Provoca en sí para poder trabajarlas, ¿no? Se refuerzan las SR2, cualquier pequeño cambio positivo se celebra y se fortalece. Y se fomenta el SCR3, que ayuda al paciente a generar sus propias explicaciones funcionales que se convierten en reglas autogeneradas por él mismo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que presenta dependencia emocional puede aprender a decir que no al terapeuta en sesión. Es decir, este pequeño reforzado después se puede generalizar en su vida diaria, ¿no? Después tenemos la otra etapa de terminación. En sí, el objetivo es revisar avances y reforzar las reglas internas que el cliente haya creado. El objetivo es que el cambio no dependa es que el cambio no dependa del terapeuta, ¿no? Sino que el cliente pueda mantenerse así a largo plazo. Se busca prevenir las recaídas, fomentando que el cliente entienda el porqué de sus conductas, no solamente lo que debe de hacer, ¿no? Es importante destacar que el rol del terapeuta acá no es simplemente de un consejero que da instrucciones, sino un compañero activo que se involucra en la relación en sí, dando reforzadores naturales como sonrisas, sinceridad, gestos espontáneos, ¿sí? Es decir, no es darle indicaciones nada más, es en sí que ellos mismos creen que cómo deben reaccionar, no decir qué deben de hacer. Así pasamos a las técnicas de modificación de conducta. En sí tenemos diferentes, como por ejemplo el condicionamiento clásico y la extensión de la emoción. Se dan porque muchas emociones se mantienen con asociaciones aprendidas, ¿no? La FAP las trabaja mediante exposición dentro de la sesión. Por ejemplo, si el paciente evita hablar de un trauma, el terapeuta lo acompaña a narrarlo una y otra vez hasta que la emoción pierda fuerza. Es así como se genera una extinción. Además tenemos el reforzamiento positivo. Es una herramienta central en el FAB que en sí se dan dos tipos. El reforzamiento natural se dan las expresiones automáticas del terapeuta, en sí el interés real que tiene el terapeuta, el apoyo, la calidez. No simplemente decir, ya, muy bien, felicitaciones, es que en sí, ¿quién se habla como que con alguien así?
Es como que sonrisas, algo mucho más natural. Y en sí, esa terapia se enfoca de esta manera, ¿no? De que todo sea natural, el vínculo con el paciente sea ese sumamente natural. Y se da también un reforzamiento diferencial. Reforzar selectivamente las CCR2, las mejorías, y no reforzar las CCR1, que son las conductas problemáticas. En sí, así el cliente aprende a nuevas formas de comportarse gracias al impacto real de la relación terapéutica. Además, tenemos el moldeamiento, que se refuerzan las aproximaciones sucesivas de la conducta deseada. Por ejemplo, un paciente con ansiedad social al inicio solo logra mirar al terapeuta unos minutos, unos segundos, ¿no? Esto se refuerza más adelante, manteniendo una mirada más tiempo. Luego empezar recién a conversar y así sucesivamente, poco a poco, en la manera, en la forma de que el paciente lo desee. Y también se da la extensión. Consiste en dejar de reforzar las conductas inadecuadas. Por ejemplo, cuando un paciente siempre responde un no sé, tiene una evitación de responder no sé, el terapeuta no lo valida esa respuesta esperando algo más elaborado. Con el tiempo esa conducta pierde fuerza. Además, también tenemos un bloqueo de evitación. El terapeuta acompaña al paciente a enfrentar lo que normalmente esquiva. Por ejemplo, invitarlo a hablar de una emoción dolorosa, a expresar rabia o tristeza en la sesión sin escapar. También tenemos las relaciones de equivalencia entre estímulos, que bueno, está basado como un lenguaje que genera generalizaciones de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si un paciente aprende en consulta a expresar cariño al terapeuta, esta habilidad puede transferirse a expresar cariño a, por ejemplo, sus parejas, sus amigos, su familia. Y tenemos la aplicación en FAB. La diferencia con la terapia conductual tradicional es que el FAB, estas técnicas no se aplican de manera mecánica, sino dentro de una relación natural, genuina y real. Lo que cambia no es tanto la técnica, sino el contexto humano en el que se aplica. Gracias.